Buenas tardes. A continuación vamos a presentar lo que es la historia de la ingeniería de las normas éticas. La presentación fue realizada por mi compañero Luis Hernández y la narración estará a mi cargo, Luis Peña. Primero vamos a empezar por lo que es la ética. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de la argumentación. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía de la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. ¿Qué estudia la ética? Bueno, la ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral. Busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. Historia de la ética. Vamos a empezar por lo que es lo que sucedió en la antigua Grecia. Desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la consideración sobre la ética. Platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes. Así, por ejemplo, en los Georgias busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte. En el Fedón evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el propio comportamiento. En la República aborda justamente la ética individual, desde la perspectiva de una justicia dentro del alma, y la ética pública con una compleja teoría del Estado, que encuentra complementos y puntos de vista diferentes en otras dos obras, El político y las leyes. Ahora nos dirigimos a lo que sucedió en la Edad Media. Es un momento en que la ética asume elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad. El fin de actuar humano consiste en obtener el bien que nos hace felices y los une a la doctrina cristiana. Esta fue una vista como revelación divina, especialmente según la normativa que recogen los mandamientos. El fin último del actuar humano es la caridad, que se consigue al vivir desde el Evangelio y que permite al hombre acceder a la visión de Dios en el cielo, si se puede decir, donde el ser humano alcanza su máxima plenitud y el bien supremo. Diversos autores hablan de ética y según perspectivas diferentes. Es oportuno recordar dos grandes nombres, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, especialmente en la segunda parte de la Suma de Teología, en la que se recogen numerosos elementos de la ética de Aristóteles. Ahora comenzamos aquí con lo que fue en la Edad Moderna. Se dice que los filósofos éticos modernos trabajan con la mirada puesta sobre todo en el mundo antiguo. Estoicos, epicúreos, Platón y Aristóteles, si bien con algunos elementos heredados en la escolástica medieval. Descartes tiene algunos elementos de ética en su famoso discurso del método. Dentro del racionalismo es Baruch Spinoza quien elaboró de modo más amplio y sistemático una propuesta ética en el ámbito del empirismo. David Hume trabajó en diversos momentos para comprender los motivos profundos de las acciones humanas. Ahora vamos a hablar de la edad contemporánea. La ética del siglo XX ha conocido aportes importantísimos por parte de numerosos autores. Los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad. Max Scheler elabora una fenomenología de los valores. Autores como Alain Badiou han intentado demostrar que esta principal tendencia en las opiniones y en las instituciones, la cuestión de la ética en el siglo XX, es en realidad un verdadero nihilismo y una amenazante denegación de todo pensamiento.
Recientemente, y desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética, han aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un pensamiento ético antifundacionalista. Como ha indicado Richard Rorty, en las últimas 2 décadas, el filósofo escocés McTeere establece nuevas formas de análisis histórico-filosófico de distintas versiones rivales de la ética. Ahora vamos a hablar solo de lo que son las normas éticas. Bueno, las normas éticas, podemos empezar de que la ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una ciencia normativa, porque se ocupa de las normas de la conducta humana. Y para distinguirse de las ciencias formales como las matemáticas y la lógica, y de las ciencias empíricas como la química y la física. Las ciencias empíricas sociales, sin embargo, incluyendo la psicología, chocan en algunos puntos con los intereses de la ética, ya que ambas estudian la conducta social. Tenemos el siguiente punto: las normas éticas y las normas morales. Las normas éticas y las normas morales no son conmensurables. Esto no quiere decir que tengamos que contar con una contradicción mutua permanente. La misma inconmensurabilidad que se manifiesta unas veces como complementariedad, toma otras veces la forma del conflicto. La ética normativa. Las teorías de la filosofía ética y moral se pueden distinguir de acuerdo a los criterios de las bases para determinación del bien moral. El bien moral puede ser determinado por las consecuencias ética teológica, consecuencialismo, disposiciones de comportamiento, rasgos de caracteres y virtudes. Siguiente punto: la intención del actor, ética y disposición. La siguiente normativa: los objetivos hacia hechos morales como objetivo de las evaluaciones morales sobre la propiedad o la acción. Y el siguiente punto es la optimización de los intereses o de las partes interesadas. Aquí tenemos un esquema de lo que es el profesionalismo. Para que un profesionista sea exitoso, debe tener principalmente lo que es la actitud. Aquí se toma lo que es la actitud positiva como una de las principales características. Luego, el trabajo en equipo. Luego tenemos el compromiso que debe tener este profesional en su comunidad para tener éxito en sus actividades. Ser proactivo y tener un empuje suficiente con sus aliados y con sus trabajadores para que todo fluya con normalidad. También debe tener lo que es un buen manejo de idiomas. Una buena comunicación es importante. El sistema, tenemos los sistemas para la información y los sistemas administrativos. Este profesional debe manejar este tipo de sistemas de buena manera para que tengan un buen resultado. Tenemos las relaciones que debe tener el profesional, interculturales y interpersonales. Y luego debe tener lo que es la experiencia y un posgrado que avale toda esa sabiduría que ha adquirido durante toda su carrera. El problema de ser y el deber ser. La ética teológica es generalmente una ética orientada hacia fines, hacia un fin telos, en griego un fin o objetivo que le perfecciona a quien lo alcanza. ¿Qué es la deontología? Bueno, como la deontología tenemos que es la teoría normativa según la cual existen ciertas acciones que deben ser realizadas y otras que no deben ser realizadas, más allá de las consecuencias positivas o negativas que pueden traer. Es decir, hay ciertos deberes u obligaciones que deben ser cumplidos más allá de sus consecuencias. Los problemas de la ética. La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona humana, ya que desde pequeños captamos
por diversos medios la existencia de dichas normas y de hecho. Siempre somos afectados por ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o prohibición, pero siempre en fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana. Estos problemas se mencionan a continuación. El primer problema viene siendo la diversidad del sistema de morales. El segundo, el problema de la libertad humana. El tercero, el problema de los valores. El cuarto, el problema del fin y los medios. El quinto, el problema de la obligación moral. Y el sexto, la diferencia entre ética y moral. Ahora nos encontramos con la diferencia entre ética y moral. El uso de las palabras ética y la palabra moral está sujeto a diversos convencionalismos y que cada autor, época o corriente filosófica las utilizan de diversas maneras, pero para poder distinguir será necesario nombrar las características de cada una de estas palabras, así como su semejanza y diferencia. Las primeras características, las características de la moral. La moral es un hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionando a lo largo del tiempo. Esta la podemos aplicar fácilmente en lo que es la vida cotidiana. Se va transmitiendo a través de las generaciones, bien sea de los padres a los hijos. Las características de la ética es el hecho real que se da en la mentalidad de alguna persona. Es un conjunto de normas, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Semejanza y diferencia entre ética y moral. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Espero que este material les sirva de buena ayuda. Muchas gracias.